Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, el que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos, que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, tomó el manto y una toalla que ató a la cintura. Luego colocó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?». Jesús respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás». Evangelio según San Juan, capítulo 13, versos 1 al 15. Tengan los mismos sentimientos que el Salvador del mundo. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 28 de marzo, año 2024. Hoy la Iglesia Católica nos permite pensar en un beato del siglo XII de la historia de Alemania. El beato es Enrique Suso, que se distinguió por ser un excelente místico, predicador excelente de la palabra de Dios, un sabio director espiritual y un ejemplo de fortaleza. Es conocido también porque fue un eminente discípulo del maestro Erhard, un dominico alemán que inició la corriente llamada misticismo especulativo o escuela mística, que surgía allá en el río Rin, en Renania, Alemania. El misticismo es la importancia de este santo, de este alemán, de esta escuela que fue corriendo a lo largo de los siglos, y el misticismo es un estado como extraordinario de la perfección religiosa, avanza hartísimo, consiste en la unión inefable del alma con Dios por el amor y acompañada del éxtasis y de las revelaciones. Es admirable ese grado que llaman el misticismo en una persona. Este beato es del año 1296 en Alemania. Fue ordenado sacerdote y realizó sus estudios en el General Dominico de Colombia, lugar donde conoció a este maestro Erhard alemán, que después le tumbaron sus tesis y les tocó devolvérselas nuevamente. Ahí tenemos el ejemplo de un beato, Enrique Suso, cómo se puede hacer mucho bien desde el misticismo, la oración y la elevación espiritual. Damos gracias a Dios hoy porque estamos celebrando como Iglesia Católica el día de la última cena, el día del amor, el día del servicio, el día de la caridad, el día de que nosotros los católicos aprendamos en el Jueves Santo a tener los mismos sentimientos que el Salvador del mundo. Con eso sería suficiente hablar de la última cena, del lavatorio de los pies, de compartir una copa de vino y un pedazo de pan asimo. Lo podríamos pensar como un proyecto de vida, y ese proyecto se diría: tengan los mismos sentimientos que el Salvador del mundo. Apunta muy bien cuando entendemos prácticamente la Eucaristía como sacramento.
Entonces hoy es el día de hablar de la Eucaristía en el mundo católico. Lo primero, que es un sacramento. Definimos de entrada que es un sacramento. Es una gracia de Dios. Es el culmen de los sacramentos. Es la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia y de los mismos sacramentos en la Iglesia Católica. Y así lo definió la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II en un documento llamado Lumen Gentium. La Eucaristía tiene nombres y los nombres la van enriqueciendo a medida que tiene nombres teológicos, bíblicos. Uno se enriquece con la palabra Eucaristía. Lo primero que llama la atención en la palabra Eucaristía es que es acción de gracias a Dios. Ese es como el origen de la palabra Eucaristein, para significar en la Biblia acción de gracias a Dios. Siempre será eso, Eucaristein, una acción de gracias a Dios. También la Eucaristía es un banquete. Y cuando se trata de hablar del banquete, significa que todos están invitados a ser parte de la cena del Señor, a participar de las bodas del Cordero, como decimos en la iglesia. También la Eucaristía es fracción del pan, se le dice la fracción del pan, porque fue utilizado por Jesús en ese banquete cuando bendecía y distribuía el pan. Como cabeza de familia cogió un pan, lo partió y lo entregó. Entonces es fracción del pan. También la Eucaristía es asamblea. Y la asamblea eucarística, sinaxis, es la palabra asamblea, sinaxis, porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de todos, expresa la vida de la iglesia, es todos los que estamos en la Eucaristía, cantando, respondiendo, participando. El presbítero preside la Eucaristía o el obispo preside la Eucaristía y todos participamos de la asamblea eucarística, sinaxis. También es el memorial de la pasión y resurrección. Cada vez que se celebra la Eucaristía, se recuerda la memoria de la pasión y la resurrección del Señor, que es propiamente lo que se celebra en la Semana Santa. Es sacrificio y es comunión también la Eucaristía. Es un sacramento de comunión, es decir, entrar en comunión con los asuntos de Dios. Esa es la Eucaristía y pertenece y tiene unos signos que se llaman el pan y se llaman el vino. Hay algo bien importante en la Eucaristía. Tengan los mismos sentimientos que el Salvador del mundo. ¿Cómo así que tengan los mismos sentimientos que el Salvador del mundo? ¿Cuáles sentimientos? Saquémoslos de la Eucaristía, del Jueves Santo. Por ejemplo, el servicio, la humildad, el altruismo. Definen el ser y el quehacer de la persona que cree en Dios, que es discípulo del Maestro de Nazaret. El Hijo de Dios le enseña a los futuros seguidores que con el alimento de la Eucaristía y la disponibilidad de corazón se puede cumplir la misión. Hagan todo eso en memoria del Salvador del mundo. Vayan y anuncien mi palabra, y cada vez que hagan esto, que se coman ese pan y se beban ese cáliz, háganlo, pero en memoria mía. Ahí está el punto de un excelente sacerdote, de un buen consagrado, de un gran cristiano que recibe la Eucaristía. El puntico está ahí. Todo hágalo en nombre de Dios. Cuando el ser humano quita a Dios y se coloca a él como ejemplo, dañó la misión, porque cae en la egolatría, cae en ese error del primer pecado capital que el Papa Francisco lo denomina el peor de los vicios que podemos tener en la personalidad. Dice el Papa, la soberbia. Quita a Dios y la persona se manifiesta. No sirve. Haga eso en memoria de Dios. Es en nombre de Dios. Es gracias a Dios. Es pura misericordia de Dios. Es bondad de Dios. Entonces no es usted. Hay que evitar a todo momento que la persona ocupe el primer lugar. No, lo ocupa es Jesús de Nazaret. Lo primero que se habla en la Eucaristía es el amor.
y es lo que abarca toda la Eucaristía. El amor no tiene límites y la base de todo el proceso de la salvación y la liberación del pueblo de Israel lo organizó Dios en el amor y lo condensó Jesucristo en la tarde del Jueves Santo, porque es el día de la cena, el día del pan, el día del vino. Es la consigna de amar, de servir, es la formación de una nueva comunidad. Es decir, Jesucristo propone una iglesia allá, en la Eucaristía. Es una nueva comunidad que se alimenta del pan, del vino, que son hermanos, viven como hermanos y salen todos a anunciar el Evangelio. Y si son hermanos, no hay nadie que sea mejor que otro, ni más que otro, ni por encima de otro. Entonces todo eso daña cuando una persona hace todo lo contrario. Jesucristo fue una nueva comunidad con la última cena en el Jueves Santo, con la Eucaristía. Lo mismo que yo he hecho con ustedes, háganlo ustedes con los demás. Les dijo ese día de la última cena a sus apóstoles. Hagan eso, pero háganlo con los demás. Lo mismo, no le cambia absolutamente nada. Amor, servicio, humildad y caridad distinguen a una persona que sea de Eucaristía. El Papa Francisco enseñó con mucha sabiduría que los gestos hablan más que las imágenes y que las palabras. Los gestos hablan más que las imágenes. Más que hablar, demuéstrelo. Los gestos del Maestro. Teniendo todo el poder, se dedicó a lavar los pies a los discípulos, dice el Papa, y aplicó esa fraternidad, esa humildad, esa sencillez de corazón. Después aplicó la fraternidad, es humilde, siempre está al servicio, dice el Papa, de la comunidad, no al dominio, no hacerle mal a los demás, no humillar a los demás, sino que se trata de servirle a los demás. Hay una frase del Papa Francisco que la ha repetido varias veces: la Eucaristía no es para los santos, es la gran comida para los pecadores. Oigan eso, la Eucaristía no es un privilegio para los santos. La Eucaristía es el gran sacramento para que puedan comer todos los que somos pecadores. ¿Cómo es de importante aprender hoy en este Jueves Santo? Tengan los mismos sentimientos que el Salvador del mundo. Vamos a darle gracias a Dios en este Jueves Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido Jesús, Eucaristía, principio de la fe, de los sacramentos, de la vida cristiana. Querido Jesús, que hoy nos enseñaste el servicio, la humildad y el altruismo, definen a un católico, a un creyente, a un consagrado. Gracias Dios por enseñarnos dónde está el punto de la fe y del cristianismo en la Eucaristía, aprender a tener los mismos sentimientos del Salvador del mundo. La bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.